Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Ayer estábamos platicando de algo importante que quiero retomar hoy. En esta sesión, hoy no les voy a pedir que revisen videos ni que hagamos alguna práctica. La práctica va a consistir en echarnos un clavado a estas operaciones de combustión porque son importantes. Estábamos revisando la presentación a la que le llamé combustión y que, si mal no recuerdo, creo que nos quedamos revisando esta parte. Iba a avanzar a la siguiente diapositiva y ya se estaba terminando el tiempo. Tenemos la composición química del gas natural, uno de los combustibles gaseosos que se puede encontrar, como el nombre lo dice aquí, de manera natural. Hay grandes yacimientos de gas natural en diferentes partes de la corteza terrestre, en diferentes partes del mundo. Están atrapados en zonas profundas, se extrae y pues se utiliza. Y aquí vemos que el metano es el principal de los componentes de este gas natural. El metano es de las formas más simples de los hidrocarburos. Es un átomo de carbono unido con 4 de hidrógeno. Por esa razón, si han observado algunas propagandas respecto al uso del gas natural, en el caso de la combustión de automóviles, de vehículos, hablan de ecogas. Hay una compañía, creo, que se dedica a eso y por ahí como que tiene ese nombre de ecogas. ¿Por qué? Bueno, la combustión de metano, al ser el más simple de los hidrocarburos, pues propicia que la parte principal de este compuesto, de este hidrocarburo, sea, al llevarse a cabo su combustión, vapor de agua y una cantidad pequeña relativamente de dióxido de carbono. No sucedería así con butano o pentano, por ejemplo, en donde el número de átomos de carbono aumenta y existe la posibilidad de que una mala combustión, esto significaría insuficiencia de oxígeno o un mal contacto entre el combustible y el oxígeno, propicia una combustión incompleta del metano o del hidrocarburo o del carbono propiamente, y que pues se genere monóxido de carbono. Es un compuesto de una combustión parcial. Julián, cierra tu micrófono, Julián. Ok. Bien, recuerden que en la definición que se dio de la operación de combustión se habló de la posibilidad de lo siguiente: poner en contacto una sustancia combustible con un comburente. El comburente es oxígeno. Y de estos, la forma más sencilla, económica y común es utilizar aire en lugar de utilizar oxígeno puro o en lugar de utilizar vapor de agua o dióxido de carbono. Por lo tanto, muchas de las operaciones de combustión proponen calcular la cantidad de aire que se necesita. ¿A qué voy? Voy a lo siguiente. Aquí ya hice la corrección de esta reacción para que esté debidamente balanceada. Una molécula de hidrógeno gaseoso se pone en contacto con media molécula de oxígeno gaseoso para tener una molécula de agua como producto de la operación de combustión. Dice L o G, es decir, el estado de agregación de esta agua va a depender de la temperatura que se alcance en la operación de combustión.
Entonces, sigo con la parte que comentaba respecto del gas natural. Metano principalmente, algo de etano, algo de propano, muy poco butano, algo de pentano, nitrógeno y dióxido de carbono. Son, digamos, de los componentes típicos de este gas. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ok. Estoy teniendo problemas con la computadora. Dejó de verse en forma de presentación. Dejé de compartir. No sé si soy yo, profe, pero ya no se escucha. No, ya no se escucha.
Me comenta el profesor que tiene problemas para reconectar, pero que sigue intentando. Ahorita le marca problema, pero nos esperemos aquí. Gracias, Denis. Gracias. Gracias.
Hola jóvenes, ya de regreso. ¿Siguen conmigo? Hola, profe, sí. Sí, Muy sí, bien. profe. Una disculpa, por ahí tuve problemas con Teams. No sé si es la plataforma o es mi computadora la que tiene alguna situación de falla con Teams, pero bueno, ya volví. Profe, Mándeme. de hecho, un compañero también me acaba de comentar que también está teniendo problemas para poder conectarse y que Sí, piensa que es Teams. sí, ya veo que sí me estaba dando problemas, pero creo que sí va por ahí por Teams, porque me comentaba la plataforma que habían tenido un problema y que estaban reiniciando. Entonces, pues sí. ¿Ven la presentación? Estábamos en esta diapositiva. Sí, sí se ve. Bien. Entonces, estaba hablando de la composición química del gas natural. Bueno, ya no tiene mucho caso que le sigue por ahí. Vamos a la siguiente parte. Habíamos hablado de algunos combustibles de uso metalúrgico dentro de los sólidos, carbón mineral o coque, gaseosos, gas natural, gas de coquesadora, gas de alto horno, que eso se pueden obtener en la propia empresa siderúrgica o metalúrgica, algunos aceites ligeros, y la utilización va a depender de disponibilidad, composición química, costo y de algunas prácticas operativas. Lo que seguía era hacer este ejercicio. Considerar la combustión completa de 1000 kilogramos de un carbón mineral de la siguiente composición química. Y aquí se da la composición química. Carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, cenizas y humedad. Podemos considerar que nitrógeno, oxígeno e hidrógeno forman parte de la materia volátil. Este es un análisis químico más detallado. No es únicamente el análisis inmediato, sino que aquí ya está más detallado, más desglosado qué es lo que contiene la materia volátil. ¿Podría alguno de ustedes pensar, bueno, la humedad también es materia volátil? Sí, pero recuerden lo que comentaba y lo que vimos en el proceso de coquización. La humedad va a ser variable y depende de la práctica que se siga para apagar el coque. ¿Sí? Si se sigue un apagado con agua, pues el contenido va a ser variable. ¿De qué va a depender? Del tiempo y de la cantidad de agua que se hayan utilizado en su apagado. Y lo que sí no cambia son las cenizas. Este es un grupo de compuestos generalmente inorgánicos, principalmente óxidos, que forman parte de la naturaleza del carbón mineral. Y aquí están presentes. Muy bien. Se está pidiendo considerar la combustión completa. Y aquí está la solución. Está detallada, ¿eh? Primer paso, identificar a los elementos o compuestos combustibles. Es decir, venimos a revisar la composición química y vemos cuáles de estos elementos son combustibles. Entonces podemos identificar al carbono, el nitrógeno no es combustible, el oxígeno, de acuerdo a la definición que se dio, es el comburente, es el que va a participar en la combustión de las sustancias combustibles. El hidrógeno sí es un elemento químico combustible, el azufre también. Y las cenizas, pues no, son compuestos, dije hace ratito, inorgánicos, principalmente óxidos. Así es que si son principalmente óxidos, pues ya no van a participar en la combustión, es decir, ya no se van a oxidar. ¿Y qué pasa con el agua? Pues se evapora. Entonces, ya están identificados. Segundo paso,
escribir las reacciones que representan la combustión de cada combustible. Aquí podría modificar un poquito, cada elemento combustible, lo que acabamos de identificar. La reacción que representa la combustión completa de carbono, la reacción que representa la combustión completa de hidrógeno, y lo mismo para el azufre. Tercer paso, calcular las necesidades de oxígeno para cada reacción. Bien, entonces primero se calcula cuánto oxígeno necesita la reacción completa de combustión de carbono, de hidrógeno y de azufre. Y luego, como dice aquí entre paréntesis, considerar el oxígeno del carbono. El propio carbón mineral contiene algo de oxígeno. Entonces, de lo que se calcule como necesidad, se le resta lo que está aportando el propio material combustible, y la diferencia sería la cantidad de oxígeno que se debe de poner a reaccionar. Hace ratito también comenté la forma más económica, más común de llevar a cabo la combustión es utilizando aire. Pues entonces, ya una vez con la necesidad del oxígeno, si vamos a utilizar aire, podemos calcular la cantidad de aire que se tiene que poner en contacto con ese combustible. Cuarto paso dice, de acuerdo al resultado del inciso 3, calcular el aire teóricamente necesario en unidades de volumen. Lo que acabo de comentar. Quinto paso, considerar un excedente de aire del orden de 80% del calculado. ¿Por qué? Hace ratito también hablaba de la combustión incompleta. La combustión incompleta puede deberse a que no se está poniendo suficiente oxígeno en contacto con las sustancias combustibles, o suponiendo que sea suficiente, o como aquí se está pidiendo que se utilice un 80% del calculado más, entonces ahora viene la otra parte. ¿Está siendo bueno el contacto oxígeno-combustible? Y esa es la intención de considerar un excedente, para que ese contacto se lleve adecuadamente. En días pasados, ahorita les comento algo. Calcular volumen y composición en porcentaje del gas producto. Se va a producir combustión de carbono completa, se va a generar CO2. Se va a producir combustión de hidrógeno completa, se va a generar vapor de agua más esta, y van a formar parte de los gases. Se va a llevar a cabo la combustión completa de azufre. Se va a generar dióxido de azufre. Es un compuesto gaseoso y va a formar parte de esto que le llamamos gas producto. En la clase anterior, no estoy seguro si fue ayer, uno de sus compañeros comentaba, se acaba de relucir el ejemplo de la combustión de carbón. Pues sí, es el ejemplo más ocurrido porque lo tenemos a la mano. Prácticamente yo creo que todos en uno o en otro momento hemos hecho alguna combustión con carbón. Y empieza la combustión, lo dejamos a que solito vaya prendiendo el fuego, pero llega alguien y nos dice, atízale, apúrale, ya tengo hambre. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues agarramos un soplador y le estamos soplando aire. Lo que se está haciendo es poner un exceso de oxígeno, un exceso de aire que se va a convertir en un exceso de oxígeno para acelerar la combustión. Entonces, en eso consistiría la analogía más a la mano para este concepto de exceso de aire o aire excedente. Bien, entonces estos son los pasos. Está aquí despacio, paso a paso, para irnos ubicando. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta
en este aspecto. Si ya han realizado cálculos de combustión en otra materia, pues a lo mejor ya ni vale la pena que lo esté llevando tan detenidamente. Dependo de que me digan ustedes. ¿Revisaron la combustión en alguna otra materia? No, profe. Así sígale despacito para entenderle bien, por favor. Sí, profe. Bueno, que yo recuerdo, no hemos visto esto. ¿Ni termo? Sí, en termodinámica. ¿Sí vieron la operación de combustión? De esta forma, no, profe. Yo no me acuerdo haberla visto así. Es la misma. ¿A qué te refieres, Yadira? Pues es que me acuerdo de los ejercicios y no recuerdo que el profe nos pusiera uno así, la verdad. Ok. Vamos pues a darle. De acuerdo. Entonces ya tenemos aquí los pasos que nos pueden ir llevando con seguridad a calcular lo que se pide. ¿Qué es lo que se pide? Pues de alguna manera lo primero que se está pidiendo aquí es calcular el aire, calcular el aire teóricamente necesario, luego considerar el exceso de un 80% y al último calcular el gas producto. Los primeros puntos, 3, es como para ir con seguridad, con certeza de que no nos vamos a equivocar. Yo les comenté hace ratito, esto ya lo platiqué. Observando la composición química del carbón mineral se llega a la determinación de qué elementos combustibles son o cuáles son los elementos combustibles: carbono, hidrógeno y azufre. El oxígeno es el comburente. Las condiciones estándares de operación en las condiciones estándares de operación. ¿Cuáles son las condiciones estándares de operación? Les pregunto yo a ustedes. Sería una atmósfera y 25 grados Celsius. Esas son las condiciones estándares. La presión atmosférica, ya si queremos ser muy precisos en el cálculo, tendríamos que cambiar el término y en lugar de decir una atmósfera de presión, decir presión barométrica. Y para eso necesitaríamos contar con un barómetro para que en el lugar en donde vamos a hacer la operación nos indique el barómetro con exactitud la presión, ¿verdad? Y 25 grados de temperatura ambiental. Hace mucho tiempo se consideraban 0 grados, después hubo una convención y la subieron a 25 grados como temperatura promedio, y en donde quiera que se hacen cálculos se considera esa como un promedio de la temperatura ambiental. En esas condiciones el nitrógeno no se oxida, entonces lo descartamos. La Z, subíndice Z, es una abreviatura de ceniza y, como dije hace ratito, con eso se define un grupo de compuestos que son principalmente óxidos, ¿sí? Y a medida que la combustión del carbón se da, la humedad se va a evaporar. Si estructuralmente hablando en el carbón hay cierta cantidad de humedad, pues conforme se vaya calentando ese carbono y se vaya subiendo su temperatura, la humedad se va a ir evaporando. Entonces ya tenemos identificado los elementos combustibles: carbono, hidrógeno y azufre. El siguiente paso decía que teníamos que escribir la reacción de combustión. Aquí están las reacciones de combustión. Para el carbono, combustión completa a CO2. Para el hidrógeno, combustión completa a agua. Nótese que está escrita con enteros. La forma más sencilla sería dejar una molécula de este y media molécula de esto, pero con enteros, para que no se enojen los químicos, lo dejamos así. Y la combustión de azufre, dióxido de azufre. ¿Qué es esto?
pues es la entalpía de formación de cada uno de estos productos de combustión. Menos 393.5 kilojoules por mol, 241.3 negativo también, 296.68 kilojoules por mol negativo también. Y ya sabemos que cuando esta función termodinámica, entalpía, tiene un signo negativo, significa que la reacción es exotérmica. ¿De dónde fue tomada esta información? De este libro que se llama Principios de Metalurgia Extractiva, de un autor de nombre Terkel Rosenbich, segunda edición. Bien, sigamos. De la reacción 1, el oxígeno necesario para hacer esto, la combustión de carbono CO2, sería la cantidad de carbono, de acuerdo con posición química, multiplicado por este que es un factor estequiométrico. 16 es el peso atómico del oxígeno. Como se van a utilizar dos oxígenos, se multiplica por 2. 12 es el peso atómico del carbono. Así es que el factor estequiométrico se saca de la fórmula de la reacción. Está debidamente balanceada. Considero el número de unidades con la que participa cada elemento químico como reaccionantes y el resultado son 2080 kilogramos. ¿De qué? De oxígeno necesario. ¿Se entiende esto? Si ahorita se están preguntando de dónde sale 16, peso atómico de oxígeno. Son 2, sería entonces aquí 32. ¿De dónde sale 12? Peso atómico de carbono. Y están involucrados en esta reacción química. Lo que sigue es una conversión. Este es un factor de conversión. Por ahí alguien escribió el siguiente axioma. El volumen que ocupa una mol de cualquier gas ideal es equivalente a 22.414 litros. Una kilomol sería el volumen que ocupa en metros cúbicos. Entonces aquí está una kilomol de oxígeno, son 32 kilogramos. Y este es el volumen que ocupa una kilomol de oxígeno. Estos son kilogramos, pues entonces se van a eliminar. Y el resultado en metros cúbicos son 1456.91. Si hacemos cálculos similares para la reacción 2 y para la 3, y hacemos la conversión, aquí está el cálculo dimensional para hacer la conversión. Estos kilogramos corresponden a esta cantidad. Metros cúbicos por kilomol corresponden a este valor de equivalencia. Y kilogramos por kilomol corresponden a esta cantidad. 32 kilogramos por cada kilomol de oxígeno. Entonces, como podemos ver, se elimina kilogramos con kilogramos, kilomol con kilomol, y el resultado me queda en metros cúbicos. Y es conveniente poner esto en condiciones normales de presión y temperatura. Pero como es mucho rollo ponerle así, recientemente significa, no sé, 15, 20, 25 años atrás, en lugar de eso ponen una N mayúscula aquí después del símbolo de metros cúbicos. Y entonces el lector ya sabe que es en condiciones normales de presión y temperatura.
a manera de ejercicio, por favor, hagan esto que no hice yo aquí en la presentación. Vayan a la composición química, encuentren la cantidad de hidrógeno en kilogramos, multiplican por el factor estequiométrico como este, que sería en este caso igual 16 por 2, de acuerdo a esto, dividido entre 2 por 2. ¿Por qué digo que 2 por 2? El peso atómico del hidrógeno es 1. Aquí participa en, en una molécula de hidrógeno 2. Sería 2. Por estos 2, 4. Entonces sería 32 sobre 4 y por la cantidad en kilogramos de hidrógeno. Y similarmente esto. Ahorita de momento, que no nos eche mosca, la entalpía de formación de los compuestos producto de la combustión. Eso sería para un cálculo de calor. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir qué era lo de 22.414? La equivalencia del volumen que ocupa un gas ideal. Puede ser en litros o puede ser en metros cúbicos. Si es en litros, es una mol de un gas ideal. Si es en metros cúbicos, es una kilomol de ese mismo gas ideal. Y aquí se está considerando como si fuera un gas ideal el oxígeno. ¿Ya? Sí, sí. Es algo que deben de tener presente, ese factor de equivalencia. Si no se lo aprenden de memoria, pues en alguna tablita o en algún lugar en donde cuando se vaya a ocupar, lo encuentran rápidamente. Factor de equivalencia. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, ¿podría repetir otra vez eso de la relación líquido-gas que tiene el factor de equivalencia? Yo no dije líquido. Perdón. ¿A qué hora dije líquido gas? Yo dije que una mol de cualquier gas ideal ocupa un volumen equivalente a 22.414 litros. Por eso tal vez te estás yendo a por líquido, pero no. Estamos hablando de un gas. Una kilomol de ese mismo gas ideal ocupa un volumen equivalente a 22.414 metros cúbicos. Sí, pero yo no comenté líquido en ningún momento. No os confundáis, por favor. ¿Ya está el cálculo, jóvenes? ¿Quién lo tiene? Los otros cálculos. Aquí está la cantidad de hidrógeno, 0.85%, y la cantidad de azufre, 1.8. Esto hay que aplicarlos a 1000 kilogramos, este a 1000 kilogramos, y entonces tienen los valores en kilogramos de hidrógeno y de azufre. Ya nada más tienen que aplicar el factor estequiométrico de peso molecular de este oxígeno entre peso molecular o atómico de este reactivo, igual acá, peso molecular de este entre peso molecular de este, y multiplicado por su cantidad en kilogramos, y luego hacer la conversión.
A ver, a mí me salió 47.62 para la siguiente, pero ¿Cuál es la siguiente? para la 2. Para la 2, 47.62. ¿Alguien más? ¿Está ya convertido a metros cúbicos? Ah, no, ahorita lo convierto todo. Ok. Ah, sí, perdón, profe, sí, ya lo había convertido. ¿Ya estaba convertido? Sí, pero igual, si no estoy viendo, déjale vuelvo a checar. Bueno, vamos a avanzarle porque si no nos entretenemos. Aquí tengo yo una tablita. Conviene, cuando tenemos cálculos de esta naturaleza, hacer esto, dedicarle un poquito de tiempo, pero nos lleva a ubicarnos fácilmente en lo que necesitamos utilizar y luego en los cálculos siguientes que se van a hacer. Si se fijan en esta tabla, tengo la composición química del carbón mineral, cuando menos en este sentido. En rojo, las sustancias combustibles que tengo acá identificadas. En azul, el oxígeno, que es comburente. Y este, que de momento no lo voy a poner a jugar. Y el nitrógeno, que forma parte del aire comburente también, que va a jugar al ratito. De este lado, porcentaje en peso, 78.85108. Oxígeno, 2.3. 5.05 de agua y 1.5 de nitrógeno. En la siguiente columna, la conversión a kilogramos, multiplicado por 1000, 78%, son 780. Y así, 8.5 y 10.8. Luego estos son 23, 5.5 y 15. Oxígeno necesario para el carbono, aquí están calculados, en kilogramos 2080. Ok, en metros cúbicos 1456.91. De momento aquí no estoy haciendo la conversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es nada más el cálculo de uno de los combustibles. Me faltaría calcular la necesidad de oxígeno para hidrógeno y para azufre, cosa que está aquí ya señalado. 68 kilogramos para hidrógeno y 18 para azufre. En total son 2143. Ahora sí, convierto esto a unidades de volumen. Serían 1501.03. Y esa es la cantidad de oxígeno necesario. Pero en la diapositiva anterior me dijeron, hay que descontar el oxígeno que ya trae el propio combustible, el carbón. ¿Cuánto trae? Pues trae 23, se los descuento a 2143 antes de hacer la conversión. ¿Sí? Y aquí está. ¿Cuánto da 2080 más 68 más 18? 8 y 8, 16. Llevo una, 9 y 6, 15 y una 16. Llevo una, 2166. Menos esto, 2143. Convertidos a unidades de volumen, 1501. Entonces se requieren 1501.03 metros cúbicos de oxígeno para la combustión completa de acuerdo a las reacciones. Luego viene otro aspecto importante.
Ya calculé el oxígeno necesario, pero la pregunta me dice calcular la cantidad de aire que se va a poner en contacto. Es decir, no voy a utilizar oxígeno puro. Voy a utilizar el oxígeno que contiene el aire. Entonces, convierto estas necesidades de oxígeno a aire. ¿De qué manera? Pues necesito conocer la composición química del aire. Tendría que ir a buscar en alguna fuente de información cuál es la composición química del aire. ¿Recuerda alguno de ustedes la composición química del aire? En mayor composición tiene nitrógeno, después le sigue el oxígeno y también tiene helio, pero no sé en qué cantidades. Helio en cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. Los principales componentes son nitrógeno, oxígeno en ese orden que dijiste y argón. El argón anda cerca del 1%. El nitrógeno en 78% más o menos, en volumen, y el oxígeno en 21%. Como el argón es un gas inerte, si nos ubicamos en la tabla periódica de los elementos químicos, encontramos que está en la columna de los famosos gases nobles. Le pusieron lo de noble porque no reaccionan, están presentes pero no participan. Entonces, por convención, se ha considerado, también por una cuestión de comodidad, de sumar esa cantidad de argón al nitrógeno. Y en términos generales, ubican la composición química del aire, dado que el argón prácticamente no participa, como 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. También hay algo de hidrógeno, pero está en muy pequeñas cantidades, y cuando hay humedad en el aire, esa se da por separado como un porcentaje relativo, porque va a depender del lugar, de la presión y de la temperatura del medio ambiente. Va a depender de la latitud de donde se esté hablando y va a depender de la estación del año. Cuando hablamos de latitud, no es la misma concentración de humedad en el medio ambiente en Morelia que en Lázaro Cárdenas. Estoy hablando de Michoacán porque estamos en Michoacán. Hay mayor cantidad de humedad en la costa que acá en Morelia. No es la misma cantidad de humedad en temporada de lluvias que en temporada de secas. Entonces, por eso se debe de dar el informe aparte. Hay tanto como porcentaje de humedad relativa en el medio ambiente para considerarlo. Entonces, para unidades de volumen quedamos 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Aplicando a esta cantidad de oxígeno, si un metro cúbico de aire me proporciona 0.21 metros cúbicos de oxígeno, ¿cuánto aire necesito para satisfacer esta cantidad? Que es una regla de 3, y el volumen sería este. A menos de que me haya equivocado cuando hice la operación, pero este sería. Y esa es la cantidad de aire que habría que poner en contacto para quemar de manera completa 1000 kilogramos de ese carbón mineral. No está la operación, pero la pueden seguir en casa. Así de sencillo. De acuerdo a composición química, un metro cúbico de aire me puede proporcionar
0.21 metros cúbicos de oxígeno. ¿Cuántos metros cúbicos de aire necesitaría para tener 1501 metros cúbicos de oxígeno? ¿Qué es lo que se necesita para estas operaciones? Y el resultado, despejando, en esa regla de 3 sería 7147.79. Volumen de aire, y aquí dice aire teórico. ¿Qué significa? Pues que está apegado a las reacciones químicas. Es lo que de acuerdo a las reacciones químicas se necesita para llevar a cabo la combustión de carbono, de azufre y de hidrógeno de manera completa. Y vean, aquí ya incluí la N que comentaba hace ratito, en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces la N, pues es esto, condiciones normales. ¿Sí? En español se escribe primero el símbolo de las unidades de volumen y luego la N mayúscula para decir que son condiciones normales. Si consultamos información en inglés, la N va primero y luego el símbolo de metros cúbicos. Y la lectura es la misma. En condiciones normales, tantos metros cúbicos. Y este es el resultado de la primera parte. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aquí le puse oxígeno real necesario porque en esta parte hice el descuento del oxígeno que proporciona el combustible, que son 23 kilogramos. Comenté y mentalmente hice aquí la sumatoria de estos tres. Este es oxígeno necesario en kilogramos para carbono, oxígeno necesario en kilogramos para hidrógeno, oxígeno necesario en kilogramos para azufre. A la suma de estos tres le podemos restar los 23 y el resultado son 2143. Hago la conversión, una sola conversión, por eso hice la observación que aquí había sido, a manera de ejemplo, la conversión para el primer cálculo. Pero si voy a seguir calculando oxígeno necesario, me espero hacer la conversión una vez que sume el total de oxígeno que necesito en unidades de masa y los convierto. Sería 2143 convertidos en metros cúbicos, 1501. ¿De dónde voy a obtener esto? De aire. ¿Cómo? Pues relacionando las necesidades de oxígeno con la composición química del aire en unidades de volumen. Y este es el resultado. Manden. Dígame. Depende de qué estás convirtiendo. En este caso, es así. No, espérame. Estamos convirtiendo aquí oxígeno, sí. Por ese lado, pues sí, porque estamos considerando que este es el peso molecular de 1 kilomol de oxígeno. Lo que yo me refería de qué unidades a qué unidades estás convirtiendo. Aquí son de kilogramos a metros cúbicos. Y de acuerdo a esa conversión estaría así la conversión dimensional. Pero si vas a convertir al revés de metros cúbicos a kilogramos, entonces esto se invierte. Arriba iría el peso de 1 kilomol del gas en cuestión y abajo el volumen que ocupa ese kilomol del gas en cuestión. ¿Sí me explico?
No te escuché convencido. ¿Sí? Porque dijiste siempre, y hay que procurar evitar términos absolutos. Depende de que hay que estar muy al pendiente de qué es lo que vamos a convertir. En este caso, lo primero que tenemos están unidades de masa, pero no es muy significativo para nadie, creo, decir 2080 kilogramos de oxígeno. ¿Cómo me lo imagino? En cambio, si me dicen un volumen de 1500 metros cúbicos, entonces ya podría ir a decir, pues en mi casa tengo un tinaco de una capacidad de 1000 litros de agua, entonces está ocupando un metro cúbico. Si son 1500, si era un metro cúbico y medio, como que un tinaco y medio del que tengo de dimensiones. Y ese sería el espacio que ocuparía o un líquido, ahora sí estoy manejando la palabra líquido, o un gas en su interior. ¿Sí? Julián. Entonces, esa es la necesidad de hacer la conversión cuando estamos manejando gases, hacerlo a unidades de volumen, para que pudiera ser más fácil imaginarnos la cantidad en unidades de volumen. Bueno, vamos a darnos unos 6 minutillos de descanso. Regresamos en 6 minutos a partir de ahorita. ¿Sale? Sí, profe. Gracias.
Profe, si está hablando no se escucha. Vuelvo a compartir. Ahora sí me escuchan. Sí. Creí que había dejado de... que no había apagado el micrófono, pero veo que sí lo había apagado. Quedamos en esto. Vean aquí en la tabla está lo mismo. Oxígeno real necesario convertido a metros cúbicos y volumen de aire teórico, esto, que fue lo que extraje en estas 4 celditas y lo puse acá como una tabla. Luego la siguiente parte del problema pide calcular la composición, la cantidad y composición química en porcentaje del gas producto. El gas producto, les dije hace ratito, va a ser dióxido de carbono, vapor de agua, esta que se forma por la combustión del hidrógeno, más la que se evapora de la humedad, y dióxido de azufre. Pero como además se está pidiendo en una parte del problema que se utilice un 80% de exceso, pues hay que considerar también que ese exceso va a afectar en la composición química del volumen de gas producto. Les voy a pedir que hagan lo siguiente, y ahorita comparamos con esto. Más, déjenme acomodar esto lo voy a dejar en forma de edición para compartir, que me vayan siguiendo. ¿Qué voy a compartir? La siguiente operación. Aquí lo voy a hacer. El CO2. ¿Cómo calculamos el CO2? Pues de una manera similar a como se hizo con el oxígeno del aire necesario. ¿Qué tengo como base de dato? La cantidad de carbono. ¿Cuántos son los carbonos que se van a utilizar? 780 kilogramos. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por un factor estequiométrico, que ahora va a llevar en el numerador el peso molecular del CO2. El peso molecular del CO2 es 44. ¿De dónde sale? De multiplicar 16 por 2, 32, y sumarle 12 del carbono, sería 44. Y divido entre el peso atómico del carbono, porque es la base de cálculo, 12. Bien. En una sola operación voy a convertir esto a unidades de volumen. El resultado de esa operación sería unidades de masa, kilogramos de dióxido de carbono. Pero luego me dicen que una kilomol de dióxido de carbono ocupa 22.414 metros cúbicos. Kilomol es 44. Y vean, ahora sí, ¿qué va a pasar? Este se va a eliminar con esto. Me queda la siguiente expresión, 780 multiplicado por 22.414 sobre 12.
¿Cuál es el resultado? ¿Alguno de ustedes que me ayude haciendo ese cálculo, por favor? Mientras yo me voy acá a ponerle un nombre. Volumen de CO2. Ahí me quedó 1456.91. A mí también. 1456.91. 1456.91 metros cúbicos normales. Bien. ¿Se fijan en la tablita cuál es el primer valor que tengo en la tabla del lado derecho en naranja? Aquí está. ¿Sí? Bien. Hagamos ahora cálculos similares para este y para este. Producto de la reacción. No hay dónde ponerlo para no echar mosca con lo que ya tengo aquí. Pero bueno, aquí lo pongo. Lo que hacen los cálculos yo aprovecho para reacomodar esto. Su índice. Deme. Es el mismo volumen que el oxígeno necesario. No, no es casualidad. En los casos de una reacción química, si tenemos el mismo número de moléculas participando en la reacción, podemos fácilmente calcularlo. Con esa observación que acabas de hacer, pero sin querer meterme en muchos problemas, no se los dije, pero si ya teníamos calculado el volumen de oxígeno, el volumen de dióxido de carbono es el mismo. Lo acabas de descubrir por observación. Y hay un axioma también para el caso de los gases, de las sustancias gaseosas que participan en una reacción. Tengo calculado el volumen de oxígeno para una molécula de este reactivo. Eso me va a producir una molécula de este gas. Entonces es el mismo. Aquí ya nada más lo voy a poner de una manera muy sencilla para obtener los tres. Sin tanto rollo, dirían ustedes. Ok, son. No acepto bien esto. CO2. Es igual a. Dice que son 10.8. La tablita. 10.8. ¿Por qué voy a multiplicar? 32 y a dividir entre 32. ¿Por qué, Julián? Peso molecular. Molar es otro boleto. No se nos olvide. En soluciones hablamos de soluciones molares y es otro boleto. Peso molecular. Aquí es sencillo, 16 por 2 es 32 el peso molecular de una molécula de
oxígeno gaseoso. Y si nos vamos a tabla periódica a buscar el peso atómico del azufre, encontramos que es 32, por eso hay coincidencia. ¿Sí? Entonces vean, aquí se simplifica. Si nos ubicamos en esta, pues se simplificó aquí, esto es 1, así es que serían 10.8 multiplicado por el factor de equivalencia por 22.414 sobre 32, pero este 32 corresponde al peso molecular de una kilomol de... No, aquí me estoy equivocando en los 32. Una kilomol de dióxido de azufre son 60. 32 y 32 son 64. Aquí me estoy equivocando. 64. Y así quedaría. Disculpe, profe, también del otro lado, al lado del Yes, 10.8, my friend. Aquí. 4, ¿no? Sí. Perfecto. Ándele. ¿Ven cómo me doy cuenta que realmente están en clase? Y serían 18 de azufre, ¿no, profe? En vez de 10.8. A ver, aquí tengo 10.8. Es 1,08. El porcentaje, ¿no? Vámonos a la composición química. Azufre 1.8. Ah, yes, my friend. Aquí tengo 1,08 y está mal aquí. Serían 18. Sí, bien hecho. ¿Cuánto da aquí como resultado? Entonces, para corregir esto. ¿Qué hice? No sé. Sí, aquí está mal. Es 1.8. Por lo tanto aquí son 18. Curiosamente acá sí lo tengo bien. Vean. No sé qué pasó ahí. A lo mejor me di cuenta de que había cometido un error y no corregí esto, nada más le corregí acá donde estaban las necesidades. Aquí dice que 18, no, habría que corregir esto. No me acuerdo si ya lo había corregido, pero lo están haciendo ustedes ahorita, siguiéndome. ¿Cuánto da esta operación? A mí me dio 12.60, profe. 12.60 ya en metros cúbicos. ¿Sí? $12.60, mismas unidades que estas. Ok. Igual habría que corregir aquí. 12.60. Listo. ¿Y agua? ¿Ya lo tienen?
¿Cuánto tenemos de agua? 5.05. Dijimos que son 50.5. Peso molecular de agua sobre ¿cómo está la reacción? 2 por 2 sobre 4 por 22.414 sobre 18. ¿Igual a cuánto? No, la estoy regando. Estoy mezclando aquí, realmente. Corrijo. Aquí son 8.5. Ahora sí. Quedé que primero íbamos a calcular la cantidad que se forma en la reacción. 8.5 kilogramos de hidrógeno por 18 sobre 4, que sería esto. Pero aquí también necesito poner 18 por 2 sobre 4 para que no me vaya a salir un resultado erróneo. Estos errores que estoy ahorita cometiendo son de los que debemos de evitar. Primero, fui a considerar 50.5. En realidad esta es la cantidad de agua que estamos teniendo, que se va a desprender del carbón. Lo que se está formando en esta reacción 2 es por la reacción de 8.5 kilogramos de hidrógeno, que es lo que está aquí. 2 por 18 es 2 moléculas de agua que estamos formando. Dividido entre 4 es el peso de 2 moléculas de hidrógeno que están reaccionando. Por 22.414 entre 18. Me sale, perdón, me sale 95.25. ¿Cuánto? 95.25. Nada más de formación de esto. Sí, de cálculo de esta operación. 95.25. Bien, y estos son metros cúbicos. Igual que en el caso anterior, le pongo aquí metros cúbicos normales. Y hoy tenemos los tres cálculos de lo que se está formando por cada una de las reacciones. Aquí le podría poner nada más para tener referencia de 1 a esta. Puedo poner que es con referencia a la reacción 2. Y esta es con referencia a la reacción 3. Déjenme ver qué hago. Aquí sí le voy a dejar que baje. Profe, Dime. en el último cálculo de 22.414 sobre 18 no debería ser igual 2 veces 18. No,
Aquí sí no. Porque el factor de equivalencia es para 1 kilomol. ¿Sí? Vale, vale. Aquí tenemos 1 kilomol de CO2. Aquí 1 kilomol de dióxido de azufre y aquí 1 kilomol de agua. Sí, aquí no. Acá sí va 2 por 18, pero acá no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Entonces ya tenemos ahí las 3 reacciones. Ya nada más a esta cantidad. Si estos resultados están bien, habría que sustituir aquí. Este quedamos que está bien, el dióxido de azufre 12.6, ya lo corregí. El agua, me dices que son 95.25, ok, más el agua del carbón. Esa nada más hay que hacer la conversión. Y aquí lo voy a poner así. Ahorita le corrijo. Serían, ahora sí, 50.5, son kilogramos, por 22.414 sobre 18. Lo que estoy haciendo aquí nada más es convertir. Lo que ya me da el propio carbono mineral. ¿Cuál es el resultado de esta operación, jóvenes? 62.88 metros cúbicos. Voy. 62. .88. 62.88. Bien. Vean, con estos datos entonces aquí habría que sumar 95 más 62 y es la cantidad para corregir aquí. Hay que hacer la corrección. Pienso que voy a hacer. Vamos a bajar el tamaño de estas para que no se vean tan y las pongo negrillas. Igual a esta. Igual. ¿Cuánto les dio la suma? 505. Me quedó 158.13. Aquí. Eso pues porque no me da chance. 158.3. Okay. 13.13. 13. Sí. Bien. Ahora el nitrógeno.
¿Alguien ya hizo el cálculo del nitrógeno? ¿Cómo lo calculamos el nitrógeno que va al producto, al gas producto? Pues sí. $7,147. Vamos a considerar por el momento el cálculo para que sea ilustrativo, ¿eh? Si por aquí hay algún error por estas razones que hace ratito descubrimos, habría que corregir. Yo lo voy a hacer más tarde y mañana comparto la modificación. Ahorita nada más es aceptando que este valor fuera el correcto, el procedimiento. Sería esto, fíjense bien, por 1.8 y todo por 0.79. ¿Alguien me explica por qué así? Sería la cantidad que estoy usando aquí. El 0.79 es del porcentaje que hay en el aire, pero el 1.8 todavía lo estoy pensando. Bien, me parece muy adecuado. ¿Alguien más? Pero más bien sería, profe, en vez de 1.8 sería 1.5, ¿no? O si estoy bien en lo que estoy pensando que es del porcentaje de lo que hay en el carbón. No, hasta ahorita nada más estoy involucrando el aire. Esta cantidad es volumen de aire y sí comenté que era considerando que este resultado sea el correcto, aceptándolo como el correcto, sería nada más el nitrógeno que estamos metiendo al aire. Aquí habría que sumar el nitrógeno que tiene el carbón para que se venga hasta acá. Y quedamos que es el 1.8. Ahorita a lo mejor les voy a dar un tip con lo siguiente. Ahorita quedamos pendientes con ese resultado. Y una vez lo voy a poner todo en un tamaño más pequeño y en negrillas. Listo. Aquí dice oxígeno libre. Bueno, para eso me vengo a hacer lo siguiente. Nuevamente. Serían 7,147 y este es un tip. .79. Esta versión del PowerPoint que estoy utilizando tiene definido separador de decimales por medio de coma, y se me olvida modificarlo, por eso sale así. A ver, jóvenes. ...16... negrillas. Si me borró. Se me movió, no se borró, se movió. Ahora sí ya se ubicaron de dónde. Así como surge la pregunta, ¿y sí? Para todo mundo, cuando estamos en cálculos decimos, cuando llegamos a un punto que no entendemos, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué así? Any idea?
Nobody knows. A la 1. Nobody knows. A las 2. Nobody, teacher. Nobody knows. A las 3. Ok. Bueno. Ni hablar. Le iba a ofrecer en esta unidad 5 puntillos extras al que me dijera por qué. Aquí lo tenemos, vean. Ahora sí. Considerar un excedente de aire del orden de 80% del calculado. Esto es importante. Déjenme ponerle color de fuente rojito. ¿Listo? Hace ratito comenté, considerando para este cálculo que este valor es el correcto y nada más a reserva de hacer correcciones en caso de que haya error, para ver procedimientos sería esto por 1.8. ¿Por qué por 1.8? Porque 7147.79 es el 100% de aire calculado como necesario. Y si me piden que le agregue un 80%, sería 100 más 80 serían 180. Es 1.8. 100 corresponde a la unidad. 80% corresponde a 0.8. Por eso es por 1.8 veces. Esto. Y el 79, como bien me dijeron ya, pues corresponde al nitrógeno que hay en el aire. El resultado de aquí se suma con esta cantidad de nitrógeno en metros cúbicos para poder ponerla acá. Insisto, nuevamente les digo, si hay aquí algún error, tengo que revisar con detenimiento para corregir y que los resultados nos den correctamente. Pero el procedimiento sería ese. El utilizar aire en exceso significa que va a haber más oxígeno del necesario. ¿Están de acuerdo? Este aire se calculó de acuerdo al oxígeno necesario. Si por unas cuestiones de tratar de asegurar que la combustión sea completa se utiliza un excedente, y eso no es algo que se le haya ocurrido a su servidor o a algún otro maestro, decir, pues es una ocurrencia. No. Recuerden que dentro de las reacciones químicas y cuando estamos estudiando qué sucede entre un reactivo para transformarse y dar productos, se habla de exceso de reactivo y se habla también de reactivo limitante. Entonces lo que se está utilizando aquí es un exceso de reactivo. ¿Cuál es el reactivo? El oxígeno. ¿Cómo estamos suministrando oxígeno? Con aire. Entonces, ¿cuánto se está utilizando de exceso de aire? 80%. Y aquí al multiplicar yo que es el volumen calculado de aire por 0.8, pues nada más estoy considerando el exceso de aire. Y ese exceso de aire va a llevar oxígeno, que es el que voy a poner aquí como oxígeno libre. ¿Sí? Acá en esta parte es por 1.8 porque estoy considerando el aire teórico más el exceso. Y como el nitrógeno no reacciona, pues va directamente a los productos de combustión. Este nitrógeno del aire más el nitrógeno que tiene el carbón. Quedamos, y aquí me daría una cantidad que no estoy seguro que sea esta la correcta, pero bueno, con los cambios que se tengan que hacer se hace. Y el oxígeno libre que aparece al utilizar exceso de aire sería este. ¿Y por qué aparece como oxígeno libre? Pues porque ya no hubo que quemar, ya no hubo con qué combinarse. Entonces, pues sale en el gas producto. Y ya esto pues lo calculamos dividiendo la cantidad correcta de cada uno de los componentes entre el total.
y al resultado multiplicarlo por 100 para darlo en tanto por ciento, porque va a ser una fracción de la unidad. Esto entre el total sería menos de 1, igual para cada uno. Se multiplica por 100 y entonces ya lo manejamos como tanto por ciento. No me gusta mucho el silencio. Díganme qué está pasando por su mente. ¿Sí? Adelante. ¿Qué tan atrás? ¿Sí? Lo que está pasando es que al combinarse con oxígeno, se está gasificando. Probablemente haya en la reacción una gasificación primero del carbono y combine con oxígeno. Y si no, simplemente se está combinando y está aquí el carbono, aquí está presente y está jugando. El peso molecular de este gas incluye el carbono. ¿Sí o no? No es que lo forme, es el que estamos calculando como necesario. Aquí. 1456.91 metros cúbicos fue lo que se calculó como oxígeno necesario para que este carbono se convierta en CO2. Y luego cuando hacemos cálculos de la cantidad de CO2, está primero en unidades de masa y luego convertimos a unidades de volumen. Está coincidiendo. Habría que ver si en los otros casos está coincidiendo. Si la cantidad de oxígeno que necesitamos para esta reacción de gasificación de azufre o de reacción de azufre, está coincidiendo la cantidad de oxígeno necesario. Aquí no tengo el cálculo para revisarlo. Si está coincidiendo con el calculado, con la cantidad de CO2 que se está produciendo. La cantidad de CO2 que se está produciendo son 12.60 metros cúbicos. No sé exactamente si es eso lo que necesitamos. Aquí está como 18 kilogramos. Aquí podríamos convertirlos. No sé si no entendí muy bien tu pregunta. ¿Tu duda en qué consiste? Tú me dijiste, por lo que me dijiste en un principio, tu duda es ¿qué está pasando con este carbono? Dices, ¿qué hay con el volumen de carbono? Aquí está. Perdón, aquí está formando parte de este gas. Y aquí lo estamos considerando. ¿En dónde? En el peso molecular no en este, en el peso molecular del CO2, que es 44.
No sé exactamente cuál es la duda. ¿O qué dices? Yo mejor ahí le dejo porque si no me voy a confundir más. No, pues la idea es que no haya confusión, hay que aclararlo. Si no te estoy entendiendo tu pregunta, replantéala de otra manera. Pero lo importante es justamente eso, que no te quedes con dudas. Ni tú ni nadie, ¿sí? Entonces yo por lo pronto me quedo con esta tarea de revisar bien estos cálculos que tengo aquí para hacer las correcciones necesarias y mañana retomamos este punto para los cálculos que se están haciendo del gas. Que aquí ya de alguna manera pues está la tablita hecho, parte de la chamba estaba hecha, no había calculado yo en esta misma diapositiva, no había escrito, más bien, no había escrito los cálculos de SO2, de agua y de nitrógeno y de oxígeno libres, pero pues aquí están. Nada más cosa de aquí llevar a cabo las operaciones y ponerle valores, sumarle a este nitrógeno el del carbón y comparar con esto. Pero mañana continuamos con este, ¿vale? Sí, profe, gracias. Muy bien, jóvenes, los dejo. Ya es hora. Nos vemos mañana, profe, gracias. Hasta mañana, que estén bien, cuídense.